En plena tormenta, ella se escapa de su esposo y un valiente vaquero interviene. La noche devoraba el paisaje. La nieve caía en vendavales que limpiaban huellas, que borraban historias en cuestión de minutos. Una silueta encorvada contra el viento se movía por el bosque como si fuera parte de la tormenta. Una mujer con el cabello enmarañado, la cara parcialmente cubierta por un chal raído, los ojos encendidos de miedo. Clara Whitmore avanzaba a duras penas, cada zancada una pelea contra el frío y el pánico que le comprimía el pecho. No consideró llevar nada más que lo que tenía puesto, no hubo tiempo para pensar en cosas que no fueran huir. Detrás, en la casa donde la vida había sido otro nombre para sometimiento, la puerta se cerró con un golpe seco. Las paredes guardaron el eco de un grito, la marca de una mano, la certeza de que aquello no volvería a ser solamente una discusión. Hank Blackwell había dicho palabras que no podían borrarse con disculpas. Clara no había esperado. Con la misma velocidad con la que se tomó la decisión de irse, dejó la casa, dejó su nombre en las habitaciones que conocía desde niña. Dejó, por ahora, la seguridad aparente de un techo. La tormenta no perdona. El viento arrastra más que nieve, arrastra calor, arrastra certezas. Las botas de Clara se hundían en una nieve que se precipitaba en capas, cada paso un acto de obstinación. Al caminar, recordaba la única frase que parecía sostenerla: «No me dejaré atrapar». Repetía la sentencia en voz baja como si fuera una plegaria de supervivencia. A lo lejos, entre la blancura constante, alguien notó un trazo en el terreno recién cubierto. Cole Rourke iba montado en Rusty, su viejo caballo de costras y cicatrices, un animal que conocía cada pendiente del valle. Cole no era hombre de muchas palabras, había aprendido a escuchar la tierra y a leer las historias que las huellas contaban. Aquella noche, el viento le había devuelto algo más que la respuesta de la llanura. Le trajo el olor de humo a leña agitado y un rastro humano mal hecho, desesperado. Al principio pensó que sería un cazador perdido o un niño que se había extraviado, pero cuando la silueta apareció por el borde de los pinos, algo en el aire le dijo que esto era distinto. Clara casi no percibió la presencia del jinete hasta que la sombra de Rusty se recortó frente a ella. Levantó la vista con los ojos hinchados por la fatiga y la lluvia helada. Tenía en la mano un pequeño cuchillo, un gesto de defensa más simbólico que efectivo. Al ver al vaquero, su instinto le dictó otra orden: no confiar. En esa región, un rostro desconocido podía ser salvación o peligro. La vida le había enseñado a desconfiar de los hombres con promesas. El frío hizo que la voz llegara rasposa. «¿Vaquero o enemigo?», pensó. Cole bajó de Rusty con la parsimonia de quien no quiere asustar. No llevaba las galas de los hombres de la ciudad. Su capa estaba endurecida por las heladas, su sombrero cubría apenas la barba mal recortada. Miró a Clara sin preguntas inmediatas. No se acercó demasiado. La distancia era, en esas circunstancias, una manera de respeto. Le habló con una voz grave, que escondía más dolor que autoridad. «No hay mucho tiempo para hablar», dijo. «Si sigues así, no llegas a Fort Benton ni en un día. ¿Tienes heridas?». Clara tardó un instante en decidir si se quedaba en silencio o contestaba. La desconfianza se mezcló con el alivio. Alguien que no preguntaba por su marido había ganado puntos. El viento parecía querer arrancarle la palabra. Al final dejó escapar una frase corta, como una moneda arrojada al vacío. «Me llamo Clara. Mi marido...». La palabra se hizo rota, y Clara inclinó la cabeza, incapaz de nombrar lo que había sucedido sin que un escalofrío la atravesara. «Hank Blackwell». Cole sintió como si hubiese escuchado algo que ya conocía. Había muchos nombres que resonaban con fuerza en aquel valle, algunos con la autoridad que daba el dinero, otros con la fuerza que daba la violencia. Cole no se sorprendió por el nombre, no por el poder que pudiera tener Hank, sino porque conocía la dinámica. Los hombres que creen que pueden poseer una vida eran en esencia más peligrosos que cualquiera de las bestias del camino. Su pasado le había enseñado a no mirar hacia otro lado cuando la sombra de ese tipo de violencia pasaba por delante. «Tengo una cabaña a media legua de aquí», dijo Cole. «No es mucho, pero hay fuego y algo de comida. Si subes, te cubro y te miro las manos. ¿Puedes andar?». La pregunta de Cole venía con la concreción de quien ofrece lo que tiene y no promete imposibles. Clara evaluó la opción como si fuera un mapa mental. Quedarse expuesta era morir lentamente.
Seguir a un desconocido era apostar la vida a una carta. Tomó la decisión que la angustia le forzó a elegir. Subió a Rusty con una torpeza que la noche multiplicó, y el caballo, viejo pero obediente, dejó que la mujer se apoyara en su lomo. Cole la sujetó apenas en el costado, sin tocarla de más. La cercanía era necesaria, pero el respeto dictaba quién marcaba los límites. En la cabaña, el aire olía a tabaco y a estopa quemada. No era una casa de posadas, sino una construcción pequeña, con paredes que hablaban de inviernos duros. Cole prendió el fuego con manos rápidas y conocedoras, sacando de un saco una manta y algo que llamaría cena, frijoles estofados, un trozo de pan duro y café cargado. Ella, temblando, comió con los dedos, como si la comida fuera un milagro. Cole observó las manos de Clara. En la palma derecha, la piel enrojecida y un corte reciente en la mejilla, donde la nieve había pegado al contacto. Había señales de congelación en los dedos, un entumecimiento que no era solo por el frío, sino por la tensión. Sin dramatismos, ni gestos de lástima que humillaran, Cole ofreció lo que sabía hacer: masajes suaves para reactivar el riego, agua caliente para calentar los pies, y una palabra que no necesitaba adornos. «Voy a frotar un poco», dijo. «Me dirás si duele demasiado». Clara aceptó. El contacto no era invasivo, era una acción técnica, necesaria. Mientras Cole trabajaba, el calor del fuego y el pulso humano la devolvían al mundo. Se permitió, por primera vez en horas, soltar la respiración que tenía presa desde el instante de la primera bofetada. Entre soplidos y tazas de café frío, las palabras empezaron a aparecer, no por voluntad de exponer su vergüenza, sino porque la necesidad de narrar el daño era un modo de quitarle poder. «No fue la primera vez», murmuró. «Creí que me quería. Al principio eran palabras, luego control. Me dijo que si me iba sería peor». Cole escuchó sin interrumpir. No ofreció sentencias ni consuelos fáciles. En su mente algo hacía clic. Había visto esa historia antes en los ojos de su hermana. Cuando la noche bajó, Clara, acurrucada en una manta, se permitía pensar en el futuro como una serie de pequeños pasos posibles. Llegar a Fort Benton, buscar pasaje en un barco de vapor, cruzar más allá de la frontera. No eran planes grandiosos, eran líneas finas que, si se sostenían, podían convertir una decisión desesperada en un acto tangible de libertad. Y en ese mapa, Cole era la primera ruta. A la mañana siguiente la tormenta había aflojado, pero la nieve seguía pegada a cada rama y a cada hendidura del terreno. El cielo exhalaba una luz pálida. Cole enseñó a Clara cómo distinguir un sendero de otro, cómo leer la dirección del viento según el patrón que dejaban las ramas, cómo elegir dónde montar para que el caballo mantuviera el paso aunque resbalara. Había urgencia, pero también una calma que provenía de la experiencia. Improvisar no era lo mismo que improvisar bien. Clara aprendió deprisa porque no había otra opción. El viaje hacia la carretera que conducía a Fort Benton fue un ejercicio de pequeñas tácticas: dejar huellas falsas, cruzar un riachuelo para cambiar la dirección del rastro, detenerse en las rocas del cañón, donde el viento pegaba tan fuerte que los rastreadores apenas podían distinguir pasos. Cole explicó cada maniobra con la seguridad de quien ya había sobrevivido a peores inviernos, y Clara, que nunca había pensado en las huellas como un idioma, se convirtió en alumna aplicada. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella una tarde, mientras el sol de media tarde picoteaba entre los pinos. Cole tardó más en responder. Miró al horizonte como si buscara una imagen que pudiera sostener la explicación. Al final, habló de una hermana, de una casa que no funcionó, de la sombra de un hombre que dejó huellas imborrables. «Mi hermana murió en una casa que la puso de rodillas», dijo Cole con la voz contenida. «Yo no la ayudé a tiempo. Pensé que no podría hacer nada y se me quedó grabado que hay cosas que no puedes dejar pasar. No puedo mirar y fingir que no veo cuando alguien está siendo empujada hacia eso». La confesión no era una exhibición de dolor, sino la explicación de una responsabilidad. Cole no buscaba redención con Clara, buscaba actuar de otra manera. Esa honestidad, escueta y sin florituras, conmovió a Clara. No necesitaba héroes sin fisuras, necesitaba a alguien que supiera qué hacer y que además hubiese sentido el peso de la culpa. Durante aquellas jornadas, cada gesto fue una construcción de confianza.
Cole le enseñó a vendarse los dedos con tiras de tela para evitar la congelación profunda, a identificar cuando la piel comenzaba a perder sensibilidad, a aferrarse a la práctica de mover los dedos para restablecer el riego. Le mostró cómo hervir agua sin desperdiciar leña, y cómo proteger el fuego de una ráfaga inesperada. No hubo ni una sola caricia que no viniera acompañada de una instrucción práctica. El cuidado fue su lenguaje, no la condescendencia. Clara, por su parte, recuperó la capacidad de tomar decisiones pequeñas que eran en conjunto decisivas. Decidió qué ropa llevaría, a qué ritmo avanzarían, dónde descansarían. Su agencia, maltrecha por meses de imposición, volvió a ejercerse. Cuando Cole sugirió desviarse por un sendero menos directo pero más seguro, fue ella quien dijo que sí. Con firmeza, no porque dependiera de él, sino porque eligió esa ruta. Era un detalle que cuidado alguno hubiera borrado. Era el núcleo de lo que ella necesitaba, poder elegir. Los días se convirtieron en una sucesión de prudencias. Por la noche, la cabaña servía de refugio donde las palabras podían aflorar con menos riesgo. Clara hablaba del primer golpe que la dejó en silencio, de las promesas que se hicieron trizas, de la sensación de que su nombre se había convertido en una posesión. Cole no la consolaba con metáforas, daba instrucciones, compartía historias sin adornos, y sacaba de su saco cosas prácticas: un cataplasma para el corte en la mejilla, una botella pequeña de alcohol para limpiar y una jarra con un líquido que olía a hierbas. El cuidado, repetido, fue disolviendo la rigidez del miedo. No todo era conversión inmediata. La noche traía pesadillas que cortaban el sueño de Clara, y a veces despertaba con el alma en vilo, esperando que la tormenta la devolviera a la casa. Otras veces, la rabia por lo que había perdido la dejaba exhausta. Cole, que veía esas sacudidas, no ofrecía sermones. Encendía el fuego, removía las tejas del tejado para mejorar el tiraje y le traía un vaso de agua. Los gestos pequeños eran la lengua franca de la cura. Una tarde, cuando la luz del sol ya se inclinaba en tonos ocres, Clara y Cole encontraron en el borde del camino algo que puso una navaja de tensión en lo que hasta entonces había sido una retirada paciente. Pisadas frescas que por su patrón no eran de un viajero casual. Eran huellas de hombres a caballo, rápidas, con la intención de seguir un rastro. Cole se quedó inmóvil, la mirada fija, como midiendo la distancia, la velocidad, la amenaza. «Nos han seguido», dijo sin dramatizar. Clara sintió de nuevo el olor amargo del miedo. No fue la sorpresa lo que la dejó sin aliento, sino la confirmación de que el mundo al que huía aún tenía fuerzas para jalarla de regreso. Podía ser Hank o los hombres que él enviara a buscarla. Podía ser alguien más. Fue un momento en el que la idea de que no habría un lugar seguro se cernió con fuerza. Pero la experiencia de Cole se convirtió en el contrapeso. Él no se turbó. Su mano trazó el mapa del posible encuentro. «Hay tiempo para despistarles», dijo. «Si somos listos, les dejamos las cosas que esperan ver». Actuaron con la precisión de los que han sabido improvisar rutas. Hicieron una parada en un barranco donde había un talud de rocas. Con cuidado, colocaron ramitas y ramas rotas de manera que el rastro pareciera seguir hacia el norte, cuando, en realidad, ellos tomaron el sur. Cruzaron un arroyo por 2 metros más abajo, dejando el agua como testigo de su paso real. Cada decisión era una apuesta contra la posibilidad de ser alcanzados. Pero no siempre bastaban los trucos. Cuando la noche los sorprendió junto a una vieja cerca de madera, una sombra a lo lejos cabalgó con determinación. Un casquillo de bala pasó rozando una rama como si fuera un silbido enviado por el peligro. Cole rozó la pistola que colgaba de su cinto. No la desenfundó porque aún no era momento de provocar, pero su mano se mantuvo cerca, lista. «No dispares a menos que no quede otro remedio», susurró, no tanto a Clara como a sí mismo. Clara, aunque temblorosa, se mantuvo en silencio y dejó que la experiencia de Cole guiara su respiración. Era una prueba de muchas cosas, de la resiliencia, de la capacidad de mantener la calma bajo presión, y de que confiar no significaba perder el juicio. Si había un momento para renunciar a la huida, no sería ahora. La silueta de un jinete se acercó con el contorno de un hombre joven. No hubo gritos ni insultos. La distancia permitió ver algo más que una simple amenaza. El hombre al frente miró a ambos con una mezcla de curiosidad y recelo, y por un instante la posibilidad de intervención pacífica pareció real.
Cole no dejó de mirar los flancos del camino. La conversación que se abrió, breve e intensa, no tardó en revelar que la gente de la zona sabía más de lo que parecía. Preguntas sobre direcciones, casualidades forzadas y nombres que, dicho así, tenían forma de advertencia. En aquel instante, Clara comprendió algo esencial. No estaba sola, no en el sentido de que todas la ayudarían, sino en el sentido de que el mundo entero no era del dominio de Hank Blackwell. Había personas que, como Cole, habían aprendido por dolor propio que mirar para el otro no era un acto de debilidad, sino de supervivencia. A medianoche, reunidos en una hondonada protegida por pinos leñosos, Cole le presentó a Clara la opción que ya había barruntado, Fort Benton, y desde allí buscar el Morning Star, el barco de vapor que llevaba pasajeros hacia el norte, hacia territorios donde la ley y la distancia podrían dibujar una nueva vida. No era una promesa absoluta, era un plan articulado, con tiempos, riesgos y alternativas. Si llegamos a Fort Benton y conseguimos sitio en el Morning Star, podrías cruzar la frontera, explicó Cole con la precisión de quien propone rutas. Yo me quedo a cuidar el rancho hasta que te pongas a salvo. Es la manera más sensata. Clara lo miró, y en sus ojos hubo gratitud y el temblor de quien siente la enormidad de lo que implica partir. Dejar todo lo conocido, incluso los recuerdos, por la posibilidad de no volver a ser propiedad de nadie. Ella asintió con la cabeza, pero pidió algo que marcó la diferencia entre dependencia y alianza. No quiero que vengas a esconderme, dijo con voz firme. Si ayudas, quiero que lo hagas porque es tu elección. No quiero que luego me digas que no pudiste no hacerlo. Cole guardó silencio unos segundos, como si pesara cada palabra. Luego, con la honestidad que lo caracterizaba, respondió. No voy a esconderte. Voy a ayudarte porque, después de lo que pasó con mi hermana, sé lo que se siente cuando la gente mira hacia otro lado. No lo haré por redimirme de nada, Clara. Lo haré porque no puedo ser cómplice. Esa conversación fue un punto de inflexión. Clara no buscaba salvaciones místicas. Buscaba un pacto de respeto. Lo encontró en la voz de aquel hombre que no adornaba lo que hacía con promesas de héroe. La decisión de seguir adelante fue, otra vez, suya. Esa misma noche hicieron ajustes al plan. Tendrían que llegar a Fort Benton por rutas secundarias, evitar las posadas con demasiado movimiento, y si era posible, buscar la discreción de pequeños alojamientos donde nadie preguntara demasiado. Cole habló de Mrs. Ellen Moore en la primera parada del camino. Una mujer que llevaba una casa de huéspedes con puertas discretas y manos hábiles para curar manos heladas. No era la primera vez que Cole mencionaba nombres. La comunidad local era su mapa de posibles ayudas y refugios. Al amanecer, cargaron lo esencial y montaron con la determinación de quienes saben que el tiempo no espera. Rusty, a pesar de su edad, pisaba firme. Cole cabalgó a la derecha, Clara a la izquierda, cada uno con la mirada clavada en el horizonte. La nieve aún crujía bajo las pezuñas. A lo lejos, una línea de montes recortaba la claridad del día. No sería fácil, pero tampoco imposible. Cuando doblaron la loma que marcaba la salida del bosque, Cole se detuvo de repente. Miró un punto en la distancia, frunció el ceño y apretó los labios. Clara al lado, sintió de nuevo el frío subiendo por la columna vertebral. En la lejanía, la llanura mostraba dos figuras a caballo que se movían con intención constante hacia el norte. No eran cazadores casuales. Su posición, su ritmo, delataban que buscaban algo más que paisaje. Cole apoyó la mano en la empuñadura de su revólver sin hacerlo evidente. «Nos han seguido», repitió, esta vez con la voz más grave. Clara bajó la mirada, recordando la cara de Hank, las amenazas, la necesidad de borrar su nombre de los labios de otros. Abrió la boca para decir que no tenía miedo, pero la palabra se perdió en el viento. En su lugar, respiró hondo y miró a Cole con una determinación nueva, la de quien ha dejado atrás la vida antigua y no piensa retroceder. Cole miró a Clara como quien toma nota de la resolución del otro. A su alrededor, el silencio se tensó. La tormenta que tanto había cubierto sus huellas ahora hacía de testigo de una persecución que no era ajena al paisaje. Ambos sabían que el camino por delante pedía prudencia y astucia. Fue entonces cuando la figura de un hombre emergió del lado opuesto de la loma, cabalgando a un ritmo más lento, con una postura que no era hostil, pero que sin embargo llevaba la etiqueta de la noticia. Un mensajero del pueblo, un rostro que probablemente llevaría palabras de alarma o confirmación. La incertidumbre se hizo densa, y en ese preciso momento,
al borde de una decisión que podía cambiarlo todo, un sonido seco rompió el aire, un disparo lejano, quizás una advertencia, quizás un error. El mundo se contrajo a la rapidez del latido del caballo. Rusty se quejó, la nieve chispeó bajo los cascos, y el horizonte, de nuevo, dejó de ser un mapa para convertirse en amenaza. Cole tensó la mandíbula, pero su mirada no perdió el control. Clara, por primera vez en días, dejó que la rabia fluya junto con el miedo. No era rabia por él, no todavía, sino por todo lo que había sido robado. Cole eligió el camino que la experiencia le dictó. Protegido por la línea de árboles, avanzaron hacia un recodo donde la visión se limpiaba y al mismo tiempo ofrecía opciones. No iban a correr hacia la planicie. Correr sería exponerse. Buscarían un paso lateral, uno que obligase a los perseguidores a pensar más de la cuenta. Cuando desaparecieron entre las sombras de los pinos, las figuras en la distancia no hicieron nada de inmediato. Aún había tiempo para un juego de engaños, para una retirada calculada, para una emboscada que no buscara la violencia como primera salida. Sin saberlo, en esa decisión se estaba escribiendo el primer capítulo de algo que sería más que una huida. Sería el comienzo de una alianza que pondría a prueba los límites del coraje y la lealtad. Si la nieve tenía la virtud de borrar las huellas, también tenía la crueldad de ocultar las verdaderas intenciones hasta el último momento. Cole lo sabía. Clara lo empezaba a aprender. Y en lo alto, donde el viento parecía querer llevarse las voces, la decisión de no volver atrás se apretaba como un juramento que aún no se había dicho en voz alta. El juramento quedó suspendido entre las copas de los pinos, no pronunciado, pero presente como una promesa que se haría carne si la nieve lo permitía. Avanzaron en silencio, midiendo cada paso, con la luz del día acortándose y la amenaza olfateando cerca. Rusty, viejo y seguro, parecía entender que aquella marcha no era un paseo. Apoyaba sus cascos con la calma de quien ha visto inviernos suficientes para saber cuándo ahorrar fuerzas. Si te atrapa la historia, dale me gusta y cuéntanos desde dónde la escuchas. La ruta que Cole eligió para esconder la dirección auténtica era angosta y traicionera, un sendero usado por leñadores que zigzagueaba entre pequeños barrancos, lo bastante escondido como para desorientar a unos perseguidos que calculaban sus pasos por estrellas y vientos. Clara, a cada recodo, sentía el peso del cansancio casi físico. Sus hombros no respondían con la misma firmeza que la cabeza. Sin embargo, con cada instrucción que Cole pronunciaba, con cada gesto que marcaba un punto de referencia, una roca con una mancha de líquen, la forma de un pino partido por un rayo, su confianza se anudaba un poco más a la realidad de que había opciones, que el mundo no era solo la casa donde había aprendido a contener sus latidos. Entraron en el primer pequeño alojamiento señalado por Cole cuando cayó la noche sobre la loma, la casa de huéspedes de Mrs. Ellen Moore, un edificio de madera con la chimenea humeando y una lámpara que dejaba ver su interior como un faro diminuto en la vastedad blanca. Ellen era una mujer de mediana edad, manos curtidas y mirada rápida. Conocía la geografía de las heridas y las palabras que cuidaban sin juzgar. Al verlos llegar, sin hacer preguntas innecesarias, la mujer abrió la puerta y dejó que el calor se tragara el frío como si hiciera justicia. «No es lugar para preguntas esta noche», dijo Ellen mientras guiaba a Clara hacia una habitación pequeña. «Te prepararé una cama y algo caliente. Ve a lavarte la cara y seca esa ropa antes de que te marque el invierno». Clara obedeció con una gratitud silenciosa. La ayuda, aquella noche, no venía con moralinas. Ellen habló con Cole en un rincón del comedor, lo suficiente para que la mujer supiera qué dejar sobre la mesa y qué silencio ofrecer en la almohada. Cole repitió los nombres que pensaba pronunciar en voz alta en Fort Benton: Mrs. Ruth Calder, en cuya pensión la discreción era ley, y el capitán Brooks, al mando del Morning Star, que según Cole no era hombre que mirase demasiado a quien ofreciera pago o explicara razones que hicieran sonar peligro el silencio. La noche en la pensión fue de cuidados prácticos. Alfreda, la criada de Ellen, frotó las manos y las puso en agua tibia. Un ungüento discreto se aplicó en el corte de la mejilla. La sensación de entumecimiento, esa que parecía una sombra pequeña y fría, comenzó a ceder con cada repetición de calor. Clara, en su cama, sintió por primera vez en días que no tenía que estar alerta 24 horas seguidas. Pudo permitirse el lujo de que sus párpados cayeran sin el colchón de una mano fría esperando. Sueños apenas pobló su descanso. No pesadillas completas, sino fragmentos sueltos que el amanecer disipó en cafés y panes. Al salir,
La nieve brilló con una capa nueva y resplandeciente. Cole le mostró a Clara una carta breve que llevaba doblada en el bolsillo, una nota de Mrs. Ruth Calder que pedía discreción y que decía que si llegaban con calma, habría una cama caliente y la mirada de una comunidad que no preguntaba de más. No era una promesa de legalidad ni de traslado seguro más allá de los muros del pueblo, pero sí era una red. A veces, eso era todo lo que una persona necesitaba. La aproximación a Fort Benton fue tensa. La población, un conjunto de casas y negocios a la vera del río, tenía un rostro contrastado. Por un lado, la actividad de quienes comerciaban y mantenían relaciones explícitas con la ley. Por otro, las penumbras donde se escondían deudas y viejos agravios. Cole trazó una ruta que bordeaba la zona de más tránsito. Cruzaron por caminos secundarios, evitaron la posada principal y llegaron al barrio donde Mrs. Ruth Calder tenía su establecimiento. Un caserón de 2 plantas con una marquesina que apenas se sostenía y una caldera en el patio para hervir agua para la ropa. Ruth, cuando abrió la puerta, reconoció en Cole a un hombre que no pedía nada más que una posibilidad de hacer lo correcto. Era una mujer menuda, de manos fuertes y habla templada, con ojos que habían visto pasar a demasiadas personas con historias pesadas. Sin embargo, en su rostro se adivinaba una solidaridad discreta, como una promesa de que no convertiría la desgracia ajena en espectáculo. «Aquí no se hacen preguntas que dañen», dijo. «Si alguien quiere ser discreto, tendrá techo. Tendrás tu cama, niña, y si hace falta, comida». Instalaron a Clara en una habitación trasera. La pensión no era lujosa, pero ofrecía paredes seguras. Mrs. Ellen había llevado un paquete con ropa de abrigo. Ruth añadió mantas y con un gesto humilde le ofreció a Clara una franela para colocar sobre el corte de la mejilla. Fue un momento de cariño sin palabras, sensible y necesario. Mientras tanto, Cole fue a buscar al sheriff. No lo hizo por exhibir autoridad ni por presumir de poder. Lo hizo porque la ley, aun siendo imperfecta y lenta, era en aquel lugar un elemento que podía inclinar balanzas. Wade Turner era un hombre que conocía el valle, que no hacía grandes discursos y cuya barba, ya trigueña, no le impedía ver lo que estaba mal. Cole y Wade no tenían una relación de íntima amistad, pero sí existía el reconocimiento mutuo de que había cosas que requerían ser atendidas. «Sheriff», dijo Cole cuando lo encontró en la oficina, recibiendo papeles de una denuncia trivial. «Tengo a una mujer que huye de Hank Blackwell. No quiero que se convierta en frontispicio de algo peor. ¿Puedes garantizar algo de protección? Al menos mientras se organizan las cosas». Wade miró a Cole con esa mezcla de cansancio y atención. Sabía de qué hombre hablaban. Hank Blackwell no era un recién llegado a las malas decisiones. Tenía influencia. No obstante, la ley existe para momentos como aquel, imperfecta y todo, para inclinar una balanza cuando se junta gente con convicción. Puedo ofrecer custodia temporal y vigilar que no lleguen problemas al muelle, respondió Wade. No es una garantía de nada eterno, pero no permitiré que se desencadene una escena en mis calles sin que haya consecuencias. Las palabras del sheriff fueron medidas, no promesas eternas, no seguridades irrealistas, pero un compromiso que, en aquel instante, significaba más que muchos discursos. Wade firmó un registro somero y dejó constancia de la llegada de Clara. No archivó su nombre como reclamante ni como víctima expuesta. La registró como alguien a quien había que proteger. El gesto, administrativo y simple, fue recibido por Clara como una validación externa que sorprendió su propio corazón. Las horas siguientes fueron de preparación y de tensiones que se condensaban como la escarcha. Cole aprovechó para concertar el encuentro con el capitán Brooks, que según rumores aceptaba pasajeros y, en ocasiones, favores cuando la causa lo merecía. El capitán no invitaba explicaciones. No le gustaban los líos que pudieran terminar en su barco con disputas, pero Cole, con esa mezcla de humildad honesta y audacia contenida, se presentó en el muelle a hablar, y cuando la mezcla de plata, veracidad y la convicción de no ser un buscador de honores se mostró, consiguió una posibilidad, un pasaje si la embarcación tenía sitio y si el capitán podía asegurar cierta discreción. La noticia de la llegada de Clara corrió con la velocidad de quienes observan cambios de viento. No faltaron miradas, comentarios sordos y la inevitable presencia de gente curiosa. Entre esos rumores, uno llegó fehaciente. Hank Blackwell estaba en el pueblo. Su presencia no era necesariamente un hecho, más bien era una advertencia disfrazada. Alguien, quizá un emisario de su orgullo,
había dejado caer su nombre en la taberna con una intención que olía a reclamación. La tensión subió como la marea, haciendo que la comunidad se plegara entre la expectativa y la prudencia. Una tarde, cuando la penumbra empezó a alargarse, la pensión sintió la vibración de pasos alterados. Desde la cocina, Alfreda vio sombras llegar, y enseguida lo comunicó a Ruth. Cole, que estaba fuera, se adelantó y vio que una cuadrilla de hombres se reunía a pocas calles, con el propósito de buscar algo que no se debía buscar sin permiso. Eran hombres curtidos, no necesariamente soldados, pero con la convicción de quien cree tener derecho a reclamar lo que considera suyo. «¿Son hombres de Hank?», murmuró Cole. «No son muchos, pero no es el número lo que importa, es la intención». Clara, al enterarse, no se dejó arrastrar por la inercia de quien se siente incapaz. Tomó la iniciativa de hablar con Ruth y explicar que no deseaba que nadie, en nombre de su salvación, hiciera de su huida o espectáculo. Quería que se la protegiera, pero también que se la respetara. La claridad en su voz fue un acto de autoridad que desarmó, porque no era producto del resentimiento, sino de la fatiga de ser objeto de decisiones ajenas. «Quiero declarar algo», dijo Clara a Wade cuando llegó a la pensión. «No deseo que me escondan como una cosa. Si me ayudan, quiero saber qué opciones tengo, y participar en cada decisión». Wade asintió. La petición de Clara, simple y firme, le dio a la actuación policial una forma distinta. No se trataba de imponerle un destino. Se trataba de proteger una decisión que era suya. El sheriff, entonces, ordenó que se mantuviese vigilancia discreta, y coordinó con Cole la logística para asegurar el embarque. También dejó claro que, si Hank o sus hombres desataran violencia en la vía pública, habría intervención, que no iba a tolerar convertidos en actitud, impunidad que ensanchara la violencia. La noche en que el conflicto se acercó, fue una de esas que se queda clavada en la memoria, por la densidad del silencio que antecede a la tormenta. Los hombres de Hank aparecieron en la calle principal, intentando forzar la puerta de la pensión. No eran monstruos, solo hombres con certezas peligrosas, y un orgullo que les calentaba. Pero lo que esperaban, posiblemente, era una confrontación pública y una rendición. No contaban con que la gente del pueblo, aunque temerosa, no iba a convertirse en cómplice de un linchamiento. La puerta no se abrió. Wade, firme, se plantó entre la tentativa y el interior. Habló con voz fría, sin alaracas, explicando que tenía la responsabilidad de mantener el orden. Que si alguien quería presentar cargos, lo hiciera por medio de la ley. La tensión se pegó a las manos de los presentes como una costra que impide el movimiento. En un acto que no buscaba la violencia, pero sí la claridad, Wade hizo llamar a un escribano, que dejó constancia de la llegada de aquellos hombres. Al verse ante una situación que podía convertirse en expediente, el grupo de Hank sintió la fricción legal, y retrocedió, no sin dejar una amenaza velada que colgó de sus palabras como una nube negra. Hank, sin embargo, no era hombre de renuncias fáciles. Un día después, con la impetuosidad de quien cree en la fuerza más que en la ley, se presentó en la plaza pública. No se acercó a la pensión, no era estúpido, sino calculador. Quería que su presencia fuera un aviso. Se plantó en la vereda, miró al muelle y dejó que la gente lo viera. Wade, en un gesto que combinó prudencia y autoridad, se presentó en el lugar y pidió que Hank se calmase, y que tratase las cosas por el camino que la ley ofrecía. El intercambio de palabras fue tenso, pero contenido. No hubo insultos que desbordaran la escena. Lo que sí ocurrió fue que por primera vez, la presencia de la comunidad se alinea detrás de la idea, de que Clara no era una propiedad a recuperar a la fuerza. En la mañana siguiente, con el viento menos cortante y el río ofreciendo una calma distinta, llegó la confirmación de que el Morning Star tenía espacio para una pasajera. El capitán Brooks, un hombre ancho de hombros y de pocas palabras, vio a Clara y sin necesidad de preguntas, aceptó tomarla como pasajera si la ley local y el pago podían coincidir. Cole, por su parte, acordó con el capitán la necesidad de discreción y la promesa de que no se haría nada que pusiera en peligro al barco ni a su tripulación. Era un trato pragmático. La tripulación quería su seguridad, Cole quería la de Clara, y la ley quería que la comunidad no fuera teatro de violencia. La despedida en el muelle fue una de esas escenas en las que los detalles adquieren enorme peso. La madera húmeda que crujía con apoyo de botas, el humo del carbón que ascendía perezoso, la figura de Rusty que se inclinaba apoyando la cabeza en la pierna de Cole.
Clara sintió cómo cada latido parecía un tambor que marcaba la cuenta regresiva. No era miedo, ni alegría completa, sino una mezcla de ambas que la colocaba en el borde de un nuevo tiempo. Cole y Clara se mantuvieron a cierta distancia el uno del otro, respetando la decisión tomada meses atrás por Clara. Su viaje era por su voluntad y no para salvar retóricamente a nadie. Cuando, en voz baja, Cole le ofreció una carta prometiendo regresar tras asegurarse de que el rancho quedase en orden y de cerrar ciertos asuntos, Clara leyó en sus ojos la sinceridad que no buscaba absoluciones, sino coherencia. «Prométeme que esto no es porque sientas que debas pagar por lo que pasó con tu hermana», dijo Clara, con la firmeza que le había nacido en las travesías. «Quiero que vengas porque lo eliges». «Lo hago porque quiero hacerlo», respondió Cole con la voz contenida. «No voy a buscar redención, Clara. Voy a intentar que no seas arrebatada otra vez». El capitán Brooks les dio a ambos un margen para despedirse. No hubo escena teatral ni grandes arreglos. Hubo un abrazo corto, pensado, y un beso robado que no fue más que el sello de un afecto que se había ido construyendo en gestos. Clara subió al Morning Star con un bolso ligero y la mirada clavada en el vasto río que se extendía hacia el norte. Cole permaneció en el muelle hasta que la silueta de la barcaza se desdibujó con el humo y las olas menores que el navío producía. Rusty, fiel, se quedó a su lado, esperando que el tiempo cumpliera la promesa. El viaje en barco fue solitario para Clara, pero también restaurador. Las horas de movimiento constante amortiguaban la sensación de peligro. A bordo, el capitán le ofreció una pequeña cabina, donde el calor y la distancia del convoy urbano la hacían sentirse segura. Ella, desde la borda, miraba el río como si buscara un mapa que no estaba allí. El agua no le ofrecía respuestas, pero sí le permitía pensar que la dirección al menos tenía un nombre. Canadá se nombraba como posibilidad, no como destino absoluto. Era una cartografía de opciones. Mientras tanto, Cole no regresó de inmediato al rancho para entregarlo o resolverlo por simple impulsividad. Reordenó papeles, habló con Ruth y Ellen para que vigilaran la zona. Y lo más importante, dejó encargos que evitaran que la sombra de Hank volviese a alargar sus manos por donde no debía. No fue acto heroico, sino práctica. Devolvió a su gente al sitio donde podían caminar sin miedo, y se aseguró de que Rusty tuviera compañía. Cada decisión pequeña era una inversión para un reencuentro posible, consciente, sin grandes promesas. Los meses que siguieron no fueron un espacio de espera pasiva. Fueron trabajo y consolidación. Clara llegó a territorio del norte. Encontró un lugar donde la ley tenía matices distintos. Y poco a poco comenzó a reconstruir una vida. Trabajó con manos que no la miraban como una cosa rota, sino como una mujer con voluntad. Aprendió a nombrarse de nuevo, y a decidir sin que su elección fuese interpretada. Cole, por su parte, cerró asuntos dudosos, pagó deudas, y ajustó cuentas con quien consideraba que debía responder por agresiones. No buscó venganza, sino que ordenó su vida de modo que su ausencia temporal significase protección, no abandono. La correspondencia entre ambos, escrita en papel grueso, y con tinta que se secaba con el viento, fue una cadena que mantuvo vivo el lazo. No eran cartas largas y apasionadas. Eran mensajes prácticos con frases cortas que decían: «Estoy aquí. Ya he arreglado esto». O «No corras más riesgos. Espera». La prudencia no mató el afecto. Lo templó. Los encuentros epistolares construyeron una intimidad basada en hechos, en decisiones, en lo que cada uno aportaba sin reclamar que el otro pagara por su pasado. El reencuentro final, meses después, fue tal como lo habían acordado en esos papeles. Sin espectáculo, sin drama exagerado. Cole llegó al lugar donde Clara había comenzado a hacer su nueva casa. Era una cabaña sencilla, con un porche que miraba al bosque, y una huerta pequeña que ya mostraba su intención de dar frutos. No hubo aplausos, no hubo multitudes. Solo Rusty, viejo y contento, que reconoció al hombre, e inclinó la cabeza como en una bendición. Y luego, la presencia de Clara, que se asomó a la puerta con la misma determinación con la que había abandonado su pasado. Se miraron sin prisa. La nieve ya no era el telón que los separaba. Era un recuerdo que ambos habían convertido en lección. Clara no necesitó explicaciones. Supo por la forma en que Cole sostenía su mirada.
¿Qué había movido a aquel hombre para permanecer en su palabra? Cole no buscó disculparse por su pasado. Contó brevemente lo necesario. Cómo había ordenado el rancho. Cómo había hablado con quienes podían complicar el reencuentro. Cómo había dejado la puerta abierta para volver. Fue una conversación de cosas concretas, de manos que habían trabajado, no de gestos grandilocuentes. «Te dije que volvería», murmuró Cole. «Lo sé», respondió Clara. «Y también te dije que no quiero favores envueltos en culpa». Ambos sonrieron. Uno de esos gestos que no necesita más palabras. La cercanía que seguía a esa confianza no era posesiva, era compañía elegida. Se sentaron en el porche cuando el atardecer daba volumetría a las montañas y compartieron el té que ella había preparado. No hubo promesas solemnes, sino planes. Discutir qué hogar construirían, si sería en la cabaña o en otro sitio, cómo organizarían sus bienes, cómo podrían ayudar a otras mujeres para que no vivieran el mismo silencio. La conversación fue adulta, responsable y, sobre todo, fundada en la libertad de ambos. Con el tiempo, su relación fue tejida con trabajo cotidiano. Arreglar una valla, cuidar a Rusty, enseñar a leer a un niño del vecindario, bancar un invierno donde la nieve volvió a azotar, pero esta vez con la seguridad de que las decisiones podían dividirse. No hubo heroísmo desbordado, hubo solidaridad, y esa fue la forma más pura del afecto que había nacido en medio de la tormenta. Al cerrar, la historia no propone una justicia definitiva, ni un triunfo legal irrebatible. Se queda en la sinceridad de lo logrado. Clara tuvo la oportunidad de rehacer su vida en un lugar donde su voz importaba. Hank Blackwell, sin un destino trágico atribuido por esta narración, se convirtió en figura de advertencia. La comunidad no dejó que su poder le permitiera decidir por las vidas ajenas. Cole, por su parte, no encontró una expiación mística, sino la posibilidad de hacer justo aquello que no hizo a tiempo con su hermana. Actuar en lugar de mirar. La escena final, no la de un desenlace cinematográfico, sino de un día cualquiera, los muestra trabajando la tierra juntos, con conversaciones que fluyen y silencios que ya no asustan. Clara, cuando mira al horizonte, recuerda la noche en que la nieve casi se la lleva, pero esta vez su recuerdo no tiñe su rostro de horror, sino de una calma templada. Supo huir, supo elegir y supo reclamar su vida. Cole, a su lado, ya no convierte su historia en culpa eterna, la ofrece como motor para actuar con diligencia cuando la injusticia asome su cabeza. Y en esa casa, donde una manta cuelga del respaldo de una silla y una carta del capitán Brooks está clavada en la pared como recuerdo, existe la certeza de que la valentía no es siempre un acto grandioso. Muchas veces es la suma de decisiones diarias y del respeto por la libertad del otro. La tormenta, que fue el escenario del inicio, queda ahora como metáfora de lo que pasó. Un episodio que no define la vida entera, pero que modela la manera en que se elige vivir a partir de entonces.